monólogo rosa vamos a comenzar a explicar o a viajar con lujo de detalle a través de las historias de los arquetipos de las diosas griegas, las 7 diosas fundamentales del panteón del Olimpo helénico. Y como lo había prometido en nuestra introducción, vamos a empezar obviamente por la diosa del amor, el placer, el sexo, el erotismo, la sensualidad, la sexualidad, la pasión, Afrodita, mejor conocida por los romanos como Venus. Y empecemos por la etimología del nombre. Afro significa en griego espuma. Y eso nos lleva a contar la historia de su nacimiento. Como muchos de ustedes tendrán en mente la visión, por ejemplo, de la Venus de Botticelli, que es una hermosísima mujer con el cabello muy largo y muy rubio en una concha de mar. Y la razón por la cual se la dibuja o representa o pinta de esta forma es porque Afrodita nace de una castración, pero les cuento con detalle. Antes de que ella naciera, había muy pocos titanes y dioses aún. Su historia se remonta al principio de las deidades griegas. Se supone que esta historia además fue escrita por el poeta Hesíodo, que fue anterior a Homero, o por lo menos eso es lo que algunos dicen. Otros dicen que fueron contemporáneos y otros incluso dicen que pudo haber sido posterior a Homero. Pero la historia que más se conoce del el nacimiento, el origen de Afrodita, es la de Hesíodo. Y dice que Urano, el dios del cielo y de los relámpagos, hacía normalmente el amor con su esposa Gea, que era la tierra en general. Había pocos participantes en este juego, además de ellos, algunos hijos y algunos titanes, entre los cuales estaba Cronos. Cronos, que era hijo de Urano. En un determinado momento, Gea se confabuló con Cronos para derribar a Urano, que estaba teniendo mucho poder, y todos sus hijos apenas nacían, él los veía, los consideraba no demasiado hermosos, no demasiado virtuosos, y los volvía a enterrar dentro de la tierra. Esto a Gea le produjo un gran dolor. Ella quería ver a sus hijos crecer y se confabuló con Cronos para acabar con el reinado de Urano. ¿Qué hizo Cronos siguiendo el plan que su madre le planteó? Le cortó los testículos a Urano después de haber yacido en su lecho, y toda la sangre, toda la piel, todo el semen que había en su mano la lanzó al mar. Estamos hablando de la isla de Cipres, de la isla de Pafos, y de allí surgió Afrodita, que valga la acotación turística, es un lugar hermosísimo al que me encantaría en algún momento poder visitar. Pero es justamente esto lo que hace que Afrodita sea la diosa que es. Ella en sí misma, su propio mito, el mito de su nacimiento, la revela como una diosa alquímica. Afrodita además es la diosa alquímica porque se supone que cuando estamos bajo su influjo, es decir, cuando estamos enamoradas o enamorados, producimos transformaciones en nuestra vida y en la vida de otros, porque el amor se supone que es la fuerza más transformadora de todos, la que nos hace actuar con mayor pasión, actuar con mayor impulso y actuar incluso con mayor ceguera. Cuando estamos enamoradas es el arquetipo de Afrodita el que se activa en nosotros, y vale para los hombres como para las mujeres. Incluso yo creo que si lo evaluamos desde un punto de vista astrológico, es lindo saber dónde todos tenemos a Venus, que todos tenemos una Venus, porque eso nos arroja información acerca de qué quiere esta diosa que vive por el placer, que existe para satisfacer sus impulsos, sus deseos, porque en su caso los deseos están ligados a su razón de ser. Por eso es que en Afrodita nosotros vemos como absolutamente legítimas todas las cosas que hace, y porque además no la juzgamos dentro de valores o esquemas patriarcales, porque su existencia se remonta a culturas anteriores. Dice el mitólogo Joseph Campbell que cada vez que soñamos hacemos personal un mito, y que cada vez que nos aproximamos o entendemos un mito lo despersonalizamos. Es un sueño
hecho bagaje cultural colectivo. Y eso es hermosísimo porque justamente allí cuando podemos entender por qué arquetipos y mitos como los de Venus o Afrodita son tan importantes, tan necesarios, sobre todo para las mujeres cuando atravesamos momentos de la vida en los que nos sentimos completamente arrolladas por la fuerza del deseo erótico o por la fuerza del deseo de creación. Afrodita crea belleza a su alrededor. Ella es bella, pero crea belleza a su alrededor. Y como nació bella, nació mujer, no fue nunca una niña, Zeus, que era su padre, cuando vio que por todos los desastres que podía causar a su alrededor, sobre todo dentro de las figuras masculinas del Olimpo, decidió casarla con, digamos que con el dios más tranquilo, más afable y menos apasionado probablemente de todos, que es Hefestos. Hefestos es para los romanos Vulcano, a lo mejor están más familiarizados con ese nombre. Era el dios del fuego y era un dios herrero, pero además él físicamente, aparentemente, según la descripción del mito, él no era muy agraciado, incluso parece que tenía algún tipo de defecto físico. Y Afrodita, aunque lo aceptó como esposo y aunque aceptó todos sus regalos, porque él le hizo regalos de joyería increíbles, nunca lo amó y nunca consumó su amor con él. El gran amante de Afrodita, y Hefestos lo supo siempre, fue Ares, el dios de la guerra, o Marte para los romanos. Y aquí nos encontramos nuevamente con una hermosa dicotomía. Venus o Afrodita y Marte o Ares representaron los grandes amantes, el gran amor arquetipal. ¿Por qué? La belleza, el deseo, el gusto, el placer, la lujuria, la fertilidad, la creatividad y la creación se juntaron con la fuerza, la virilidad, la pasión, la acción y la acción temeraria. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que dice el dicho o el proverbio que todos conocemos, en el amor y la guerra todo se vale. Y estas dos figuras tan significativas y ambas en su propio personaje, ambas tan llenas de poder, toda la vida se amaron apasionadamente. Además representan lo femenino y lo masculino, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, como queramos verlo. Pero en todo caso fueron amantes muy singulares. Sin embargo, Afrodita no solamente fue amante de Ares o de Marte o del dios de la guerra, ella también fue amante de Apolo, fue amante de Dionisio, fue amante de Mercurio o Hermes, el dios de la comunicación, fue amante de quien quiso, incluso de hombres, tuvo hijos o descendencia inmortal cuando hacía el amor o procreaba con los dioses, y tuvo hijos semidioses cuando hacía el amor o procreaba con mortales. Y Afrodita de alguna forma representa también esa energía femenina que, si bien es codiciada por todos y deseada por todos, también es muy autorreafirmada. Afrodita, digamos, dentro de la concepción tradicional, su lado negativo podría ser que era muy caprichosa, que era muy impetuosa, que nunca pensaba en las consecuencias de lo que fuera a hacer y que no pensaba en el futuro. Afrodita no representa el arquetipo de la mujer que se sienta y evalúa las circunstancias y las condiciones, no. Afrodita representa el arquetipo de la mujer que actúa y va por lo que quiere y no le importan las consecuencias de lo que pueda ocurrir a consecuencia de sus actos, porque ella en el fondo lo que quiere es vivir plenamente. Ella vive las relaciones como una diosa vulnerable, porque todas las diosas se clasifican en varios tipos y están las diosas invulnerables o vírgenes y las diosas vulnerables, que son las diosas que se someten a relaciones con otros.
Afrodita en ese sentido es una diosa vulnerable porque se pasa la vida relacionándose con otras personas, pero también es una diosa muy autorreafirmada y a lo largo de todos sus mitos te das cuenta que ella en el fondo siempre logra rescatarse a sí misma a través de lo que la mueve, que es el deseo. Y esta es justamente, yo creo, la enseñanza que su arquetipo nos deja a las mujeres. Ella se movía en un mundo patriarcal porque los dioses del Olimpo están todos reinados por Zeus, que es un dios masculino, y los dioses masculinos tienen mucha más potencia y preponderancia que las diosas femeninas. Eso es así. Quizás por eso, cuando evaluamos desde las culturas contemporáneas los mitos griegos, perdón, y a las diosas griegas, podemos comprender muy bien muchas de las cosas que las motivaban a actuar como actuaban. Y esto, claro, haciendo un poco de ejercicio de traslación o metafórico o incluso poético de las cosas. Afrodita para mí es una diosa fabulosa. Además, el hecho de que para ella lo importante de las relaciones es el proceso de relacionarse y no en sí mismo el compromiso, es una de las cosas que yo creo que las mujeres contemporáneas deberíamos analizar para ser más libres y más felices. Bueno, esta fue mi interpretación y lectura de Afrodita, que dicho sea de paso tenía un cinturón bellísimo que le hizo su esposo Hefesto. Cuando Hefesto se molestó muchísimo con Afrodita porque se dio cuenta que andaba por allí de amores con Ares, le quitó todas las joyas que él le había regalado, menos ese cinturón. Ese cinturón la hacía más bella y más atractiva de lo que ella naturalmente era. Y él no se lo quitó porque él dijo, ese cinturón yo no se lo regalé a mi esposa, se lo regalé a la diosa del placer y del amor. Dicho esto, me despido de este monólogo rosa para prometerles que el siguiente será Atenea.